A ver, según el ejercicio, a ver, ¿qué propiedades habéis creado? Propiedades. Propiedades variables, ¿dónde lo habéis puesto? ¿Qué propiedad habéis creado? Nombre. Sí, el nombre. Cargo empleado. El cargo. Tipo de cargo, estado civil. ¿El cargo de qué tipo sería? Int. Los días. Días. Los días, ¿no? Los días de visita. Otro int. ¿Qué más? Estado civil. ¿De qué tipo? El estado civil. Yo lo puse con chat. Con char. No, porque dijimos OS o C. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Los sueldos de las dietas. Los sueldos, ¿no? Sí. A ver, yo dije que había un primer método de entrada de datos. A continuación, otro método de cálculo. Y finalmente, salida de datos. ¿Vale? Este método de cálculo podría llamar a otros métodos. Por ejemplo, o sea, ese método del cálculo del salario neto, ¿no? ¿Sí o no? Podría calcular, podría llamar, es cierto de que se compone del salario base, ¿de qué se compone más? De las dietas. Imaginaros que se compone de la hora extra. ¿Me explico o no? Y podría tener este método de salario neto que llame, ¿no?, a tres métodos que calculan por un lado el salario base, por otro lado las dietas y por otro lado la hora extra. ¿Se entiende o no? Es decir, lo que yo estoy poniendo aquí es esto. Es que al programa le entran unos datos, aquí en medio hay un proceso y finalmente se produce ¿qué? Una salida de datos. ¿Me explico o no? Por ejemplo, la entrada de datos, ¿cómo se produce? ¿Por dónde se puede producir la entrada de datos? El cálculo no hace falta que lo pongamos en el main para que se haga, ¿no? Solo ponemos la entrada de datos y la salida. El main a lo que se debe de encargar es a controlar. El main no debe hacer nada. Solo hace lo que se muestra en pantalla. El main lo único que tiene que hacer es llamar a otros métodos. Es lo que debe de hacer, en líneas generales. Llamar a otros métodos que se encargan de hacer esas funciones. ¿Vale? Vale. Bueno, vamos a sacar algunas variables más. Vamos a sacar algunas variables más porque, claro, yo aquí calculo el salario base. Mirad, yo aquí dentro, en el método este que os digo, yo voy a calcular el sueldo base, las dietas, el salario o el sueldo bruto. La retención también es importante, el IRPF y el sueldo neto. Todo eso se va a transformar en variables. ¿Vale?
Bueno, pues venga, vamos a ello. Entonces, ¿Estás grabando? sí. A ver, de primera, yo puedo entender, ¿vale? Mirad, yo voy a analizar o voy a hacer de primera, mirad la main. ¿Veis esa main? ¿Qué hace esa main? Solicitar la entrada de datos, ¿no? ¿Qué hace a continuación? Invoca a quién? Al cálculo del salario. ¿Lo ve, no? ¿Sí? Y finalmente muestra los datos. Entonces, yo en la entrada de datos, ¿qué se solicita? Pero bueno, El nombre de la persona, ¿no? Ahora aquí tiene un menú y te pide el cargo, ¿lo ve, no? ¿Se ve? Es decir, solicita el cargo. Aquí está la variable cargo, ¿la ve, no? Están definidas como variables de clase. Es decir, cargo y nombre, la ve las dos, ¿no? Cargo y nombre están definidas como variables de clase. Más arriba. ¿Qué está definido además como variable de clase? Día de visita y qué va, y el estado civil. Yo solo podría haber definido como variable dentro de la entrada de datos. Pregunto. Yo podría haber dicho string nombre, ¿cómo era? Char cargo int días visita e int días visita, no, y char estado civil. No, int cargo y char es civil. Podría haber hecho esto. Por hacerlo podría haber hecho. Luego, ¿qué tengo que hacer después? llamarlo de ese método. Y ahora resulta que en la entrada de datos, pues aquí en este caso esto se complica bastante, porque ¿cómo le comunico yo a la función calcular salario el nombre, el cargo? No, porque todos estos datos, el nombre no, pero estos datos los necesita el método calcular salario para crearlo. ¿Sí o no? Esos tres datos se necesitan para la función calcular salario. ¿Entendéis? Entonces, con esto tampoco quiero decir que lo he simplificado mucho, es decir, que tampoco todas las propiedades de una clase tampoco tienen que ser todas propiedades de arriba. Bueno, pero es lo que estoy diciendo. Yo el cargo es posible mostrarlo que me lo pidan los tres métodos. Imaginaros, solicitarlo en la entrada de datos, esa propiedad la necesito en el cálculo y esa propiedad a lo mejor la necesito en la visualización de datos. ¿Entendéis? Entonces, esa propiedad es susceptible de ponerla ¿dónde? Como propiedad de clase. ¿Vale? Vale, entonces. Más que ya iremos viendo poco a poco. Vale, entonces. Mirar arriba,
se han definido estos tres. Bueno, el salario neto también. ¿Está claro eso? Con propiedad de clase. Sí. El nombre de estado civil, los días de visita y el salario neto, ¿vale? Ahora después vamos a ver esta. ¿Esta por qué? ¿Por qué saca eso ahí? Porque el salario ¿Por qué he base- sacado el salario base, el IRPF, el salario bruto, las dietas? Porque lo va a tener que hacer para gastar, para dar. El salario base, Luego lo vamos a mostrar. luego lo voy a mostrar. Es decir, salario base es una variable que yo la voy a utilizar en un cálculo, ¿no? En el método de calcular el precio y en la visualización de los datos. ¿Sí o no? El IRPF igual. El IRPF hay que calcularlo. ¿Quién lo va a calcular? Pues ya veremos. Por lo pronto, el método este gordo de calcular precio. Porque el IRPF, ¿qué puede ser? O 0,25 o el 25% o el 20%, dependiendo si es hombre o mujer. ¿No? Sí. Entonces, ¿dónde se calcula? En el método de cálculo. Pero ese IRPF yo tengo que mostrarlo en la función mostrar, en el informe. ¿Entendéis? Pues entonces, y cómo, ojo, y cómo la main debe de orquestar. ¿Qué significa que la main debe de orquestar? Que la main debe de llamar. O sea, la main no puede hacer la entrada de datos. En programación orientada a objetos, la main no puede hacer la entrada de datos. ¿Entendéis, no? En programación orientada a objetos, el método de mostrar los datos no puede hacer un cálculo. No debe de hacer un cálculo. No debe de hacer un cálculo. ¿Por qué? Porque precisamente la programación orientada a objetos está para que cada método tenga una responsabilidad. Y si yo tengo un método que es visualizar datos, ¿cuál es su responsabilidad? Visualizar datos. Visualizar datos, no calcular datos. ¿Entendéis? No? Sí. Cuando empecemos a ver bien la definición de la programación orientada a objetos, veremos todos estos conceptos. ¿Vale? Si lo que ha hecho grande, aquí la historia siempre es automatizar, minimizar, y la programación orientada a objetos, pues es toda una revolución en el mundo de la programación y ha hecho que estemos donde estemos actualmente. Hoy ya todos los lenguajes son orientados a objetos. Todo. Fijaros que hasta el último, que no lo era, lo es. Y Python, pues bueno, pues está ahí porque su programación es a lo mejor diferente, está más enfocada en los sistemas, pero Python, Bruto, específicamente, ¿qué más se enfoca? En el lenguaje. sistema, aunque es un lenguaje de propósito general, que puedes programar en lo que sea, puedes programar cualquier cosa Un sistema, profesor. con Python. ¿A qué se refiere con sistema? Script, los scripts de Linux, pues hacerlos con Python. ¿Vale? Bien, entonces, voy a crear esta otra variable, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Digamos porque se necesitan en el cálculo y en la visualización. ¿Vale? Y otra cosa importante es que la main, ¿lo veis, no? Es que la main se dedica a orquestar. ¿Orquestar qué es? Controlar. Vale, lo que hace la main es invocar a otros métodos.
Es decir, ¿cuál es la función de una main? El control. ¿Vale? Bien. Entonces, salario base, IRPF, el salario bruto, las dietas y la retención, ¿vale? Hemos puesto en este ejemplo como variables de clase. Arriba. El tema de público-privado ya lo veremos también en su momento, ¿vale? Bien. Entonces, la entrada de datos queda clara, ¿no? Sí. ¿Cómo invoco a las propiedades de arriba? En una clase estática, por el nombre de la clase, ¿lo ven? ¿No? Punto y la propiedad. ¿Correcto? Vale. Vamos al cálculo. ¿Qué está haciendo eso? Pues, ¿Qué hace ese primer bloque? se da a elegir entre la opción 1, 2 y 3, que son el tipo de empleado que es, el cargo que tiene. No. O sea, tú- Eso da a elegir, por si eliges el 1, eso no te pondría. Tú, en la entrada de datos, ¿tú qué pides? En la entrada de datos. Que- Aquí, el cargo que tienes. O sea, tu cargo, ¿qué tiene? O un 1, Un 2, un 3. un 2 o un 3. Sí. ¿No? Vale. Entonces ya en calcular salario, hay que te estoy calculando ya. ¿Cuál es qué? El salario base. Pero de cada empleado, en función Del 1 al Claro. 3. Es decir, si has tú, seleccionado el 1, te coge correcto, el salario te base. cogerá 950, si has seleccionado el 2, Sería eso. tendrá 1200 y si has seleccionado el 3, ¿qué tendrá? 1600. ¿Lo veis? Sí. Ya tenemos ahí el salario base. Entonces después ya veremos otra forma. ¿Vale? Pero hasta ahora, esta sería la forma más idónea de elegir el salario base. El estado civil. ¿Qué tenemos que calcular? La retención, el IRPF. Sí. ¿Y por qué no has hecho...? Realmente esto os digo, vale, mirad, este es el salario base, esta es la retención, ¿esto qué puede ser? O el 25, ¿no? Por ciento, 25, o sea, mejor dicho, 0.25 o 0.20, ese dato. El IRPF, ¿sí o no? Sí. Es o 0,25 o 0,20. ¿El salario bruto qué es? ¿A qué es igual el salario bruto? Pues el salario bruto es ¿Qué sería? el salario entero. Salario base Salario base. más qué? Más las dietas. Voy a poner aquí más el salario, más las dietas. ¿Vale? Este de aquí sería, voy a poner aquí si queréis, salario por dieta. ¿Esto a qué equivale? Al número de días por, creo que eran 30 euros, ¿no? ¿Y la retención qué es? ¿Qué es la retención? Es el salario o el sueldo que te retienen por IRPF. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pone aquí? ¿Salario qué? Neto. ¿A qué es igual?
es el salario bruto, Entre el IRPF. Bueno, menos. bruto menos el salario retención, el salario que te retienen. Vale. Bueno, pero es lo mismo que si pones menos IRPF. ¿Cuál es el sueldo? Sí, vale. ¿Cuál es el sueldo que te retienen? Vamos a poner sueldo por IRPF. ¿Qué sería? Sería el salario bruto por tu IRPF. Vamos a poner aquí salario y retención. Eso es. ¿Eh? Tiene un salario base. Si es el 3, 1.600. ¿Vale? Soy hombre, tengo una retención del 25%. Por dieta he trabajado 10 días, tengo 300 euros más. Con lo cual, ¿qué gano de salario bruto? Los 1.600 más el salario por día, que son 300, esto tendríamos un salario bruto de 1.900 euros. De esos 1.900 euros, como soy hombre, pues me retienen en el IRPF que es un 25%. Aquí lo tenéis. Es decir, de esos 1.900 le hago el 25%. ¿Sí o no? Sí. Y finalmente el salario neto, lo que me llega a mí a la nómina, que es esos 1.900 menos la retención. Eso es realmente lo que yo cobro. ¿Vale? Y profe, tú todos los cálculos los has hecho en el mismo método. Sí. Y eso no Lo que pasa es que ese método, ahora vamos a analizar a ver si se puede explosionar, porque es un método grande. Pues yo digo, no da Claro, problema, pero- un método grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en programación en interobjetos? Métodos más Acá. pequeños. Es decir, yo tengo una... A ver, aquí la entrada de datos es la entrada de datos. No la voy a explosionar. ¿Sabéis lo que es explosionar? Dividir. Dividir. Vale, en programación hay un lema que es dividir y vencerás. Es decir, un problema gordo, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Dividirlo en problemas más pequeños. Dividir los métodos más pequeños. ¿Vale? Eso es lo que hacemos siempre. Entonces, claro, aquí tenemos la entrada, se puede entender que es la entrada de datos, igual que la salida de datos, pero el cálculo sí se puede, ¿no?, explosionar. ¿Vale? Entonces, por un lado, según el cargo, ¿qué calculamos? El salario base. Eso ya está hecho. Según el estado civil, ¿qué calculamos? Según el estado civil, El IRPF. el IRPF. ¿Sí? Fijar aquí con qué estoy comparando. Con char mayúscula. ¿Sí o no? Char mayúscula. ¿Cómo es mi entrada de datos? Tienes que cambiar algo. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Un punto. ¿Punto qué? ¿Eh? Claro. Sí, sí, sí. Tenéis que hacerlo, ¿por qué? Porque yo podría pedir una S minúscula y ya el programa me falla. Pero me falla, pero fijaros, si yo meto aquí una S minúscula, perdón, sí, ¿qué he puesto aquí? Vale, ¿cómo estoy diciendo el estado civil? Ah, sí, vale, perdón. Ah, el IRPF, ¿no?
¿Qué estoy diciendo, hombre y mujer? Es soltero o casado, no me hagáis caso. Adelante. Soltero y casado. Vale. Si yo meto una S minúscula, el programa estaría bien, mal. Da error. Si meto una S minúscula. Si yo meto una S minúscula, este problema da error. ¿Lo baja? Meto una S minúscula, este problema da error. Sí. ¿Dónde está el error? A la hora de introducir datos. No hay error. O sea, error de compilación, error de ejecución, no hay. El programa está bien construido. Pero si no- Gramaticalmente, ¿Dato que no existe? O sea, no tiene opción de arrojar. correcto. Te estoy diciendo si me da algún error a la hora de generar el código. El código se ejecuta, pero está ejecutando con errores. ¿Por qué? Porque semánticamente tú no lo has analizado bien. No has tenido en cuenta todos esos casos. Tú pones una S minúscula, este programa no te va a dar error, pero no va a funcionar. ¿Eh? El último es también si la respuesta no es Ah, ni perfecto. no sabe. Correcto. Correcto. Todos esos detalles son los que hay que ir depurando, porque yo no los voy a contemplar, pero todos esos casos, claro, si no serían los programas. Entonces vosotros aquí tenéis que poner, después del next, to uppercase, ¿vale? Para transformarlo a mayúscula. Es decir, la entrada, ¿no?, que yo tengo en consola, la transformo a minúscula. Perdón, a mayúscula, ¿vale? Vale, pues entonces según esto, yo aquí fijo el estado civil, perdón, el IRPF. ¿Lo veis? Ya está, pues ahora, a partir de ahora, cálculo de dieta. ¿Qué serán las dietas? Son los días de visita por la hora extra. ¿Vale? Esta hora extra no se han pedido por teclado ni nada. Se sabrá que eso es 30. Es 30. ¿Por qué es 30? Porque aquí arriba se ha fijado una constante. En principio, como no cambia, ¿eh? Que no puede hacer. Claro, no cambia. Vale. Vale. Pues ya está. Las dietas que serían los días de visita por la hora extra. ¿Vale? El salario bruto que sería el salario base más las dietas. ¿Lo veis aquí? La retención que sería ese salario bruto por el IRPF. ¿Vuelve a pasar, profe? Sí, bueno, espérate 10 minutos y vamos a terminar ya. ¿Vale? Y el neto, que sería el base, perdón, el base no, el bruto, menos la retención. Pero empleado y RPF no es lo mismo que empleado retención. No, ¿Qué diferencia? el IRPF, ¿qué es? Ah, vale, eso Es el 25% o el 20%. Vale, vale. Y es lo que hay que mostrar en la salida de datos. Vale, vale. ¿Entiéndanos? Sí. Y la retención, ¿qué es? La retención del salario bruto. ¿El salario bruto qué es? Tu base más tus dietas. Eso es lo que tú cobras en bruto, más tu hora extra. ¿No? Eso tiene- Entonces, ¿qué es la retención? Lo que hay que pagarle a Hacienda. Entonces, se la de ese bruto
Pues el 25%. Si yo gano 2.000 euros, pues Hacienda se lleva 500. Esa es la retención. ¿Vale? ¿Y qué es tu neto? Pues tus 2.000 euros menos la retención que se lleva Hacienda. 1.500. ¿Vale? Y finalmente, pues aquí ya se muestran los datos. Vale, me quedé el otro día haciéndolo por aquí. ¿Lo veis? ¿Y qué es lo que tengo que mostrar? Tengo que mostrar casi todas las variables. Por esa razón, ¿entendéis? Por esa razón, tengo que declararlas arriba. Porque si yo, imaginaros que esta función tiene que mostrar salario base. Si yo no lo pongo en una variable de clase, ¿qué hago? Porque ¿Qué? no se ve. Tienes que llamar al método. Sería empleado 4 punto en nombre del método. Otra cosa que podemos hacer es esto, mirar. Vamos a ver. ¿Se pilla más o menos? Y como el método tiene más cosas, pues te saldría algo raro, ¿no? A ver. Mirar, voy a hacer una cosa. Vamos a actualizar el GitHub. Os lo subo. Vale, estaba retocando aquí que os tengo que explicar cómo mostrar decimales y toda la historia, ¿vale? Y el status. Esto os lo están explicando ya, ¿no? El Git. Vale. Espera un tío, voy a subir más para arriba. Era el ejercicio 24, ¿no? ¿Qué tema era? ¿Qué tema es del libro? Decírmelo. El de Aprende Java este, ¿qué tema es? O pongo ejercicio 24, página. EJ24, 48. ¿Vale? Git commit, -m. Y finalmente un git push origin master. Vale, ya lo tenéis arriba. Echadle un vistazo si queréis luego. Vale, tenéis, lo he puesto sin iniciales, conceptos y ejercicios. ¿Vale? Está en el repositorio de otros dos. Sí. A ver, aquí, este método, por ejemplo, el calcular salario, ¿qué podríamos haber hecho? Mirad, este método es muy grande, calcular salario, Sí. es grande, ¿vale? Podríamos haber hecho dietas por un lado. Entonces yo por otro lado, podría haber hecho, y después juntar claro, podría haber hecho, mirad, en vez de calcular, ¿veis esto de calcular salario, no? Bueno, pues esto lo voy a llamar public static calcular salario base. Ahora aquí. Vale, ahora aquí. Mirad, voy a poner un void. Voy a poner un void porque tengo el salario base declarado arriba. ¿Vale? Pero mirad. ¿Se ve esto? Vale. Entonces,
Imaginaros, vamos a suponer, vamos a analizar esto, vale. Vamos a analizar que el salario base es este de aquí. Yo esto cojo, lo corto y me lo traigo aquí. ¿Correcto? Mira lo que he hecho. Calcular base. ¿Qué haría Arimo calcular salario? A mirar, voy a poner calcular salario y calcular IRPF. Pues nada, porque tienes que llamar al. Hay que llamarlo public, static. Si no llaman al método dentro de calcular salario, no va a hacer nada. Voy a poner calcular IRPF. Vale, ¿se ve ahora? ¿Qué tendría yo que hacer ahora? Empleado 24, punto que calcular salario base y empleado 24, punto calcular IRPF. ¿Se ve aquí? Sí, ¿Lo ve, no? sí. Mirad, por ejemplo, esto, por favor, espérate, voy a poner... bueno, ¿Y no A ver. tendrá que cambiar el nombre de las operaciones? porque Porque lo calculan en sitios diferentes. mirar aquí. ¿Qué he hecho? Yo la función calcular salario era muy gorda. ¿Vale? Entonces, por un lado, al dividir, os quiero explicar dos cosas. Dos ideas. Esa función calcular salario era muy grande. Entonces, ¿yo qué he hecho? La decisión de calcular el IRPF lo he sacado fuera, ¿lo ven, no? Calcular IRPF, y la decisión de calcular el salario base la he sacado otro método. ¿La veis aquí o no? Con lo cual tengo una entrada de datos, ¿no? En la main. O sea, ahora mismo, tal como tengo esto, Profesor, dime. pero calcular base, el que tiene, ese era un switch, ¿no? Sí. El switch no saldría, como es un void, no saldría nada. Pero se fija arriba, porque son variables de clase. Vale. Yo ahora mismo estoy llamando aquí a qué función era calcular salario. ¿Y qué hace calcular salario ahora mismo? Llama a calcular qué, IRPF, y llama a calcular salario base. Y finalmente tengo una salida. Eso es lo que tengo ahora mismo. ¿Vale? Pero ahora mirar. Mirar aquí. A ver. Fijaros este método ahora mismo lo que me permite. Mirar aquí. Yo podría pensar, digo, mirarme ahora. ¿Yo qué es lo que he hecho? He creado una función pequeña, un método pequeño que me devuelve ¿qué? ¿Que me devuelve qué? Salario base. ¿Sí o no? Entonces, sería muy ético pensar en lo siguiente, mirar.
decir que este método salario base, mirad aquí, me devuelve un int. ¿Qué significa? ¿Por qué he puesto que me devuelve un void? Porque este método que modifica una variable de clase no devuelve nada, está modificando la variable de clase. ¿No? Vale. Si yo pienso ahora que me devuelve un int, imaginaros que yo me quiero quitar de en medio la variable de clase. Me la quiero quitar de en medio. Me quiero quitar de en medio la variable de clase. ¿Por qué? Porque son muchísimas. Me quiero quitar de en medio la variable de clase. Entonces, yo en este método devuelvo un int. ¿Y qué es lo que hago aquí? ¿Qué es lo que devuelvo? Hago un return de... Vale, tendría que haber creado aquí... Mirad, podría haber hecho esto. ¿Esto qué sería? Una variable que local. ¿Vale? ¿Eh? A nivel de método, correcto. Entonces, imaginaos que yo ahora hago esto. Me quito la variable, me quito esta de aquí. ¿Qué me estoy quitando? La variable de clase. Salario base me la estoy quitando. Y ahora hago esto. ¿Estará bien? Vale. ¿Y ahora qué voy a devolver? Voy a hacer un return. ¿De quién? Salario base. Return. Es un int. A ver. ¿Qué le pasa a esto? Un return. No debería ser dentro de Espérame. El salario base está en el método. Ya está bien. No. Bueno, sí, espérate. Tiene que ir dentro de... Espérate, sí. Correcto, sí. Sí, porque el break... Sí. Perdona. Vale, dentro del suite hago esto. Hago aquí el return. Perdón. A ver. Espérate. Espérate, perdón. O bueno, mirar hago esto, perdona, hago esto. Vamos a hacer esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Pues está quitando la prueba. Sí, pero ¿qué estoy haciendo yo ahora mismo en esta función? A ver, ¿por qué me sale esto, tío? Porque en el suite tiene empleado.cargo cuando antes pues no tenía nada. No. Estoy devolviendo. ¿Return es para doble? No. Return es lo que devuelve la función. A ver. Vamos a hacer un descanso. Déjame que revise el método este. Muy bien, A ver. Vamos a seguir. Vamos. A ver, código. Mirad.
ejercicio de la historia ya iréis en la pizarra, ¿vale? Miréis, ya iré tomando nota. Vamos a ver, ese código es correcto. Ese código es cierto. Es decir, yo la función calculo. Yo me quiero olvidar ahora mismo. A ver, el objetivo de lo que yo quiero explicar es que yo que lo que he hecho en un principio es definirlo todo arriba. Todo. Hay propiedades que son las propiedades del propio empleado, son obligatorias que estén arriba. A ver, hay propiedades obligatorias que estén arriba, como cuáles. Obligadas que estén arriba son esas primeras. Son obligadas. Eso es como si tuviesen una tabla. Una tabla. Obligada. ¿Qué ocurre ahora? Que yo he dicho que la función main llama y orquesta. Y no se puede hacer nada más. Entonces, yo ahora tengo aquí en medio unas variables intermedias. ¿Qué significa una variable intermedia? Que se genera a partir de la anterior. ¿Sí o no? Es decir, el salario base es una variable intermedia. ¿Por qué? Porque se genera a partir de quién. El salario base se genera a partir de quién. ¿Yo pido por teclado el salario base? No. ¿Qué pido? El cargo. Por tanto, salario base es una variable intermedia. ¿Por qué? Porque se genera a partir de otra. ¿El IRPF? ¿La pido por teclado el IRPF? No. Se genera a partir de otra, que es el Estado civil. ¿El salario bruto? Es intermedia, ¿por qué? Porque se genera a partir de salario base más dietas. Las dietas se generan a partir de el número de días, porque el precio es constante. Y la retención igual. Entonces son variables intermedias. Entonces yo en un principio he decidido, porque he decidido que hay una función gorda que es calcular precio, y todas esas variables intermedias también ponerlas mismas como variables de clase. Entonces, uno que puede pensar si me quedo aquí, pues por defecto pongo todo arriba y ya está. No. Me estoy intentando dar una visión de que se puede poner todo arriba, pero imaginar ahora que yo hago esto. Tengo una función que calcula el salario base y que devuelve que ya no es un void. Imaginaros que el salario base me lo cebí arriba como variable intermedia. La quito de arriba. Ya tengo un método que se llama como calcular base. ¿Y qué me devuelve? Un entero. Me devuelve que el salario base. Que aquí me lo está dando por error. ¿Sabéis por qué? Fijaros lo que está haciendo el compilador. ¿Por qué me lo da por error? Esa sentencia es correcta. Me lo da por error porque el salario base siempre va a tener valor. Yo he teclado arriba, salario base. ¿Lo ven? Como ese base, vale. Repito, en todos los casos, salario base va a tener un valor. No. 1, 2, 3. Imaginaos que yo en la entrada no me he equivocado. No, porque tendría que poner que es igual a 0. Correcto. Correcto. Fijaros hasta dónde llega esto, ¿eh? Fijaros que ya ha desaparecido el salario, el error que teníamos. Él entiende que tú en esa estructura, el compilador de Java, entiende que tú en esa estructura, salario base, hay algún momento que está indefinido, que puede ser que no tenga valor. Entonces, imaginaros que yo he puesto arriba, no sé, una que era 1, 2, 3, imaginaros que pongo un 4. A menos que filtre, que hago como haga él, que hago un while y hasta que no sea 1, 2, 3
pasa que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, que es controlar la entrada de datos. ¿Por qué? Porque si no la controlo y pongo un 4, No rompe. el programa pasa. Ahora llega el calcular salario base. Y resulta que el 4 no está. Ya acarrea un error y a lo mejor después no lo detecto. Me cuesta mucho detectarlo. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Vale? De todas maneras, aunque se fije, él te sigue dando ese error. ¿Vale? Porque él tiene que entender que en este ámbito, o sea, el compilador ya no entiende que esta función antes se ejecuta, no sé, la solicitud del cargo y que cargo, ¿no? Esa variable cargo siempre va a ser 1, 2 o 3 seguro. O sea, en ese ámbito, por eso es importante, la inicializáis por defecto. Bueno, porque claro, si yo no la inicializo 0 y aquí tengo un valor de 4, cargo es un valor de 4, base está indefinida. Su valor es nulo. ¿Qué devuelve? Un nulo. ¿Y qué estoy poniendo ahí arriba? Un int. Nulo e int dice que ganáis. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Por eso, por defecto, intentar inicializar siempre las variables en la medida de lo posible. ¿Vale? Bien. Bueno, pues esto me permite omitir, escucharme, que yo tengo ahora un método que me devuelve un int, que me devuelve el salario base, me permite omitir esta. Control K, C. ¿Correcto? Sí. Vale. Esta. Calcular IRPF. Hacemos lo mismo. Coloco aquí un doble IRPF igual a 0. Y ahora aquí pongo IRPF igual a 0.25. Esta versión la subiré ahora. Control KC, Control KC, IRPF igual a 0.2. Y ahora aquí hago un return IRPF. ¿Sería correcto esto? ¿Es correcto que ánimo esa función? ¿Por qué? ¿Qué estoy devolviendo? Un void. ¿Y aquí qué estoy poniendo? Entonces aquí sería un doble. Es decir, con este cálculo, con esta función que me devuelve el IRPF, podría omitir ese método. Perdón, esa propiedad. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Aquí. Vamos a ver. Aquí. Fijaros que esto ya incluso hasta sobra. Estos dos métodos, control K, C. Mirad ahora. Día de visita, polar. Aquí. Me está dando un error. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? ¿Por qué? Porque estos dos métodos ya no existen. ¿O sí existen? Perdón, esos métodos, con esas propiedades. Esas propiedades ya no existen. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular. Es decir, yo ahora, miradme aquí, esta propiedad no existe. ¿Y quién me la calcula? Calcular base.
calcular salario base. ¿Y quién me calcula esta? Calcular IRPF. Calcular IRPF. Y ahora en la visualización, ¿qué me está pasando? Lo mismo. Que tengo otro método, ¿no? Pero ya esta variable de clase ya no la tengo. ¿Qué es lo que tengo? Calcular ese base y calcular IRPF. Os voy a subir esta versión, voy a poner git add -a punto, y esta la voy a llamar git commit -m Vale, ya lo tiene arriba. Bien. Fija, propiedades fijas en una clase. Propiedades fijas en una clase. O en las que corresponden con el almacenamiento en una tabla, las que yo tengo que almacenar, ¿no? Que vienen de entrada de datos. Vale. Y ahora resulta que yo tengo otras variables intermedias. Entonces, yo he explicado que las puedo poner todas como variables de clase, o bien que puedo empezar a crear un montón de métodos que me devuelvan esos cálculos intermedios y evitar poner todas estas variables estas variables que se generan, ¿no?, de forma intermedia, ponerlas como propiedades de clase. Entonces, ¿qué problema tengo yo ahora si decido pues crear métodos, ¿no? Empiezo a crear un montón de métodos muy elementales y elimino variables intermedias. ¿Me explico o no? Para esto en el otro extremo, que inundo mi código de métodos muy pequeños y me quito todas las variables de clase. Entonces, estas variables que son intermedias. ¿Entendéis lo que son variables intermedias? Que están hechas con otras variables. Sí. Cuando yo hablo de variable intermedia, es que se calcula a partir de otra. Se pueden generar automáticamente a partir de otra, como combinación de otra. ¿Me explico? Entonces yo soy susceptible de quitar esa variable de ahí en medio y crear un método que me devuelva ese valor. ¿Vale? Bueno, pues al final todo es un compromiso. Es decir, ni definir todas las variables intermedias como variables de clase, y tengo métodos que no hacen nada más, porque si no todos los métodos serían void. Ni eso, ni el otro extremo. Es decir, esto es una cosa del programador. Es decir, si este salario base, es decir, ¿cuándo digo yo si este salario, dónde estaba? El salario base lo dejo como algo fijo, o sea, como una propiedad fija, o creo un método que devuelve. ¿Cuándo? Pues bueno, si se usa mucho, si esta variable se usa en muchísimos métodos, pues a lo mejor la dejo arriba. ¿Por qué? Porque la calculo una vez y ya está. Si ese salario base se tiene que calcular muchísimas veces, ¿qué problema tengo? Pues tengo un problema de ejecución. Si yo ese salario base, esta variable intermedia, se utiliza muchísimas veces,
Lo lógico que sería calcularlo una vez, fijarla arriba y el resto de las veces leer su valor, porque no va a cambiar. Pues si no va a cambiar, ponemos final. No, cambiar me refiero que se calcula una vez, pero se va a usar muchas veces Vale. a lo largo del código. Entonces la pongo arriba en la clase. ¿Por qué? Porque si se va a calcular muchas... Imaginaos que el cálculo del salario base fuese una función y tarda 5 minutos en calcularlo. Imaginaos, por ejemplo, una empresa esta de hortofrutícola, ¿vale? Que tiene que calcular, en base al estocaje que tiene de tomate en todos los almacenes que tienen a nivel nacional, tiene que calcular un precio medio. El precio medio del tomate. ¿Qué precio saco yo? ¿No? Hoy. Entonces, ese cálculo, esa función, el cálculo, a lo mejor pueden ser 5 minutos de cálculo para calcular el precio medio del tomate. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque consulta base de datos, consulta una cantidad ingente de datos y el precio te lo da a los 5 minutos. Y yo ese cálculo lo voy a necesitar en muchas pantallas, o en muchas partes del programa. ¿Entendéis? Imaginaos que lo necesito en 10 partes más. Pues si yo tengo un método, ¿no?, que devuelve siempre el precio y yo no le he fijado arriba, ¿qué ocurre? Que en los otros métodos que necesiten ese precio del tomate, tiene que volver a calcularse. Con lo cual estaría invirtiendo 50 minutos, o sea, estoy perdiendo tiempo. ¿Me entendéis? Entonces, lo calculo una vez, el precio medio del tomate lo calculo una vez, ¿por qué? Porque el cálculo es muy tocho, tarda mucho y se va a necesitar en muchos sitios. Pues ahí cojo, me genero mi variable de clase arriba, se calcula una vez, se pone arriba, y si otros métodos van a utilizar ese precio, que cojan el precio de la clase, que ya se calculó una vez. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Bueno. El 26. Si queréis, antes, no sé, en un papelito, en una libreta, se lee el problema y se analiza, ¿vale?, un poco de todo lo que estoy diciendo. ¿Cuáles van a ser las variables de clase? ¿Cuáles van a ser las variables intermedias? Si esa variable intermedia se llama muchas veces, entonces, ¿qué me puede interesar? Coger un método que devuelva o un método que fije. Tenéis que hacer ese análisis previo cuando vamos a abordar un problema. ¿Vale? Porque, bueno, el 26 no lo he leído, ¿vale? Pero tenéis que analizar, es decir, no os pongáis directamente aquí a raca. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. En programación orientada a objetos, ponerte directamente a teclear no tiene sentido. Es preferible siempre, siempre, perder el tiempo que necesites en el análisis, analizando qué quiero hacer, cómo quiero definir el problema.
Y cuando lo tenga claro, me voy a programarlo. Porque si yo aquí empiezo, no hago un análisis de los datos. Tenéis que hacer un análisis de las propiedades, o sea, de los datos, de las propiedades y de cómo van a ser los métodos. Lo que he explicado ahora. ¿Y qué métodos tiene mi función, mi clase? Fundamental. ¿Vale? Entonces, leer en un papelito o una libreta, analizar, ¿vale? Podéis poner, mirad, podéis poner, por ejemplo, con dibujitos, yo me dibujo mi clase, ¿vale? Esta es mi clase. ¿Vale o no? Y ahora, con puntitos, propiedades. ¿Vale? Distinguir si queréis, mirar, propiedades fijas, ¿vale? De la clase. Esta, intentar asimilarla a las columnas de una tabla, ¿vale? ¿Sí? Bien. Ponéis con unos guioncitos, con guioncitos, ponéis propiedades intermedias, que son propiedades, se llaman calculadas. ¿Qué son calculadas? Que se generan a partir de otras. Es decir, vosotros imaginar una tabla, mirad aquí. Esto es el equivalente a esto. Yo tengo una tabla que pone aquí, imaginaros, días. Una columna días, una columna precio. Y ahora total. Una tabla de base de datos. Y yo pongo 5 y 30. ¿No? Vale. ¿Qué valdría total? Vamos a suponer que el precio por los días, 150. Entonces, la pregunta es, ¿eso en una base de datos? ¿El campo total se debe de almacenar en la base de datos? Almacenar. No. Porque está hecho a partir de dos variables. No se debe de almacenar, porque es un campo calculado. Porque se calcula a partir de otras dos columnas. Eso sería una buena información. Ya, porque Tú tienes que almacenar en la base de datos, en tu tabla, tú tienes que almacenar días y precios. Pero total no se debe de almacenar. ¿Por qué? Porque es un campo calculado. En principio no se debe de almacenar. ¿Por qué? Porque total es la columna día por la columna precio. ¿Vale o no? No se debe de almacenar. A excepción, y esto es igual en una clase. ¿Cuál serían las propiedades fijas de la clase? Día y precio. ¿Cuál sería la variable intermedia? Total, que me la llevo a los métodos. Me la llevo a los métodos. Porque no se calcula. Las propiedades fijas, si yo quiero almacenar la clase, las propiedades fijas, eso es lo que se almacena en disco. ¿Vale? A menos o menos en el caso en que ese total sea un dato que cuesta mucho calcularlo y que se va a invocar muchas veces. En ese caso merece la pena almacenarlo. ¿Por qué? Porque es preferible perder espacio en disco a perder cómputo, a perder tiempo en ejecución. Prefiero almacenarlo. ¿Se entiende eso? Por eficiencia. Por eficiencia. La teoría me dice que un campo calculado no debo de almacenarlo. ¿Por qué? Porque lo genero. Entonces, si yo lo voy a utilizar pocas veces, van a ser 3-4 llamadas y eso es nada, pues no lo almaceno. Pero, si la función me genera un cálculo, lo que
qué sé, que tarda una barbaridad, y esa función se va a invocar desde muchos sitios. Pues tengo una función que tarda mucho en ejecutarse, pues ¿qué es lo que quiero? Si tengo una aplicación y cada vez que el usuario va a calcular un precio, como la ruedecita de en medio, ¿qué hace el cliente? Cierra la ventana. Se va a otra aplicación. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, esta variable intermedia serían los campos calculados de una tabla. ¿Vale? Y ya he dicho que una cosa es la teoría, otra cosa es... Vale. Vale. Pues entonces, por aquí ponéis propiedades intermedias y hacéis el análisis con los métodos. ¿Vale? Con los métodos, lo que devuelve el método. ¿Vale? El tipo. Y finalmente, con un más, me colocáis los métodos. ¿Vale o no? Intentáis hacer como una especie de un diagrama de flujo, lo que he puesto antes. ¿Vale? Se ejecuta un método de entrada. Imaginaos que está en... Bueno. ¿Vale? La main llama a la entrada, la main llama al proceso, ese cálculo que llama a otro. ¿Me explico o no? Las bolitas así, ¿vale? Hasta que tengo una visualización. Intentar hacer ese análisis en lo que queda de hora. En 20 minutos. Es fundamental que hagáis ese estudio. ¿Vale? Una hoja en la clase, le ponéis el nombre de la clase o las clases si tenéis varias. Habéis visto, ¿no? Arriba, propiedades fijas. Bueno, también había que poner aquí arriba las constantes, ¿vale? Las constantes, pues yo que sé, también me las ponéis con un puntito, constantes. ¿Vale? Si la hubiese. Constantes, tenéis que analizar constantes, tenéis que analizar las propiedades, que bueno, eso es. Propiedades intermedias. Y tenéis que hacer un equilibrio con lo que devuelven los métodos. ¿Me explico? Lo que he dicho. Que pongo el salario base, un método que me devuelve el salario base, o planto arriba esa propiedad fija, hacemos un análisis. Y todos los métodos. Me da igual, podéis ponerlos por pareja, me da igual, ¿vale? Pero... Correcto, el 26. Ya digo que esto llegaremos al momento en que ya os empiezan a mandar proyectos, ¿vale? Y ya veremos que intervienen varias clases, en fin. ¿Vale? Pero que, y poco a poco, el vídeo lo corréis esta tarde. Por favor, parad tiempo, apuntáis cosas, tenéis que haceros vuestros apuntes, ¿vale? Porque todo esto el ChatGPT no lo resuelve. No, y se resuelve con muchos errores. ¿Entendéis? Todo esto el ChatGPT no lo va a resolver. Cosas que no comparten. ¿Entendéis, no? Y yo lo que os voy a pedir es esto. El significado del código, que sea un código eficiente, que esté bien estructurado y que tenga sentido. ¿Entendéis, no? Entonces, por eso digo que el ChatGPT lo utilicéis, porque tenéis que utilizarlo, porque es una tecnología actual, yo no puedo decir no lo utilices. Pero que entendamos el código que nos da. Tienes que comprenderlo, razonarlo, incluso contrastarlo con otra inteligencia artificial. Es decir, pruebo un código, lo pruebo con el ChatGPT, lo pruebo con el Gemini, lo pruebo con el Copilot, lo pruebo con Cloud. El Cloud es otro que es bastante bueno, pero no lo utilicéis. Lo mismo que el copiar, exacto, lo mismo que he explicado siempre. Lo mismo que yo copio y pego un código, yo no puedo copiar y pegar, ¿entendéis? No puedo. A lo mejor en historia me salvo. ¿Entendéis? Porque eso a lo mejor no se lo lee nadie.
Pues si lo pongo y ha casado, pues guay, ¿no? Pero esto no. Esto no, ¿por qué? Porque tenéis que ponerlo y esto no es un examen de historia. Yo quiero que el programa funcione, me tenéis que grabar un vídeo. En los exámenes me tenéis que grabar un vídeo del examen. Y hacemos una traza que el trabajo funcione. Que compila y que hace lo que tiene que hacer. O sea, a lo mejor los últimos 15 minutos paro y de lo que tengáis me tenéis que hacer un vídeo. ¿Entendéis, no? Ahí podéis tener errores, podéis tener mil historias, o el programa funciona parcialmente, eso no significa que esté suspenso. Si un programa funciona parcialmente. ¿A qué te refieres con eso? ¿Que va una cosa y otra no? Hombre, yo voy a ver, tú puedes tener, tú me haces el programa, empiezas a hacerlo bien, lo haces bien, y yo detecto que tiene un error tonto, No. entiendo, ¿no? O sea, que para probar tienes que tener el programa perfecto. Pero yo tengo que ver sentido, yo tengo que ver una ejecución, ¿no? Y luego yo lo contrasto con el código y veo, ¿no? Veo dónde te has equivocado, dónde te has equivocado, qué es lo que has hecho, pero que hay una ejecución. Otra cosa es que tú ahora cojas, me plantes código ChatGPT y no me ejecutes nada. El problema ni se lance.